Mario Masitelli, secretario general del Partido Socialista Auténtico. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Se escucha bien, Mario. Bueno, bárbaro. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar. Idea de impulsar un ingreso básico universal. De entrada desearía decir que creo que el gobierno nacional debería convocar a un consejo asesor ad honorem sobre el ingreso básico universal, eh, integrado de manera multisectorial por políticos, economistas, para debatir este tema. Debatirlo y ponerlo en el centro de la escena política. Uno de los graves problemas que nosotros estamos teniendo en este momento es que en el centro del debate no se ubica la resolución del problema más grave que tiene la República Argentina, que es el problema de la pobreza. Y por tanto, me parece que existiendo distintas propuestas de ingreso básico universal o de renta ciudadana, o como se le quiera llamar, me parece sumamente importante que se le dé un canal de acción que sea real y efectivamente conducente a la implementación de esta política. Yo hace 20 años que vengo trabajando y militando esta propuesta y debo decir que es muy duro porque ha chocado permanentemente con una cantidad de prejuicios, con una cantidad de ideas establecidas que nos han llevado a decir, no, no, el camino no es el ingreso básico universal, el camino es el empleo. Es decir, lo que nosotros tenemos que arribar es a la resolución de la pobreza y la indigencia a través del empleo. Cuando uno pregunta entonces, bueno, pero ¿en qué tiempo vamos a resolver el problema del empleo de manera tal que los ingresos por ese trabajo resuelvan el problema de la pobreza y la indigencia? Lógicamente no tienen respuesta. Y esto me parece que es importante de señalarlo. En el año 2015, la fuerza que llegaba al gobierno planteó pobreza cero. Y esa pobreza cero se transformó después de la asunción del gobierno, el 10 de diciembre del 2015, en un horizonte de pobreza cero. ¿Qué quiere decir un horizonte de pobreza cero? Bueno, que con el crecimiento que iba a tener la economía, íbamos a llegar un día a la pobreza cero. Entonces, en el año 2016 me tomé el trabajo de hacer las cuentas si manteníamos constante la línea de pobreza, si manteníamos la misma matriz distributiva y suponíamos un crecimiento permanente de la Argentina al 3% anual sin contratiempos, cosa que lógicamente no ocurrió, recién en el 2063 íbamos a llegar a la pobreza cero. Con esto quiero decir que cuando se dan soluciones de largo plazo, en las cuales Keynes decía que íbamos a estar todos muertos, estamos omitiendo que el problema de la pobreza y la indigencia generan una erosión constante y permanente
en por lo menos la mitad de los argentinos. Agravado porque cuando bajamos el nivel etario, es decir, cuando vamos a los adolescentes y los niños, los niveles de pobreza crecen aún más. De manera que cuando nosotros no resolvemos en el cortísimo plazo el problema de la pobreza y la indigencia en estos niños y en estos adolescentes, lo que estamos haciendo es condenándolos a no poder desarrollar todas sus potencialidades, los estamos condenando a que reproduzcan las condiciones históricas y estructurales de pobreza en las que ya se ha instalado esta cuestión en la Argentina, y estamos privándonos, el conjunto de los argentinos, de todos los potenciales talentos que existen en estos niños y adolescentes que se van a ver frustrados por no darle una resolución al problema. De manera que hoy podríamos plantear, como se planteó en un momento, el hambre es un crimen. Y el hambre no es algo que espera. El hambre es algo que hay que resolver, porque cada día en el que no se resuelve es un día que se le quita de vida a millones de compatriotas. Y esto me parece que es un tema absolutamente central. ¿Qué representa? Nosotros hicimos una propuesta concreta de ingreso básico universal. Puede haber otras, pero nosotros hicimos una absoluta y totalmente concreta, que tiene que ver con modificar la matriz distributiva. Los compañeros y compañeras que hablaron con anterioridad abrieron un abanico de temas y queda claro que necesitamos otro modelo de país, que este capitalismo dependiente, subordinado, de saqueo, manejado quizás a control remoto desde el Fondo Monetario Internacional, no es el modelo de país que necesitamos los argentinos. Pero yo no voy a abarcar tantos temas, me voy a circunscribir a esta propuesta. Nosotros hemos dicho que hay que tomar un número objetivo para que se transforme en un número que quede establecido no por un funcionario público, no arbitrariamente, sino como un dato absolutamente objetivo, y hemos dicho que eso debería ser 1/8 del PBI per cápita. Ese número, que sería el PBI, lógicamente, del país dividido el número de habitantes del número del PBI per cápita, y 1/8 de ese PBI per cápita da un número objetivo que se va a modificar cada mes, lógicamente. Y este número lo va a dar el INDEC todos los meses, y ese valor va a ser asignado desde el Estado a cada individuo que, como es universal, es el 100% de los argentinos residentes en el país. Esto, lógicamente, que permitiría virtualmente que nosotros nos acercáramos a la erradicación de la pobreza y la indigencia casi en forma inmediata. Eso sería afectar solamente el 12,5% del ingreso, y como bien dijo una compañera anteriormente, no estamos afectando la propiedad de nadie, pero sí estamos afectando la matriz distributiva. Nosotros creemos que el problema que estamos teniendo para implementar esto es de naturaleza cultural. ¿Por qué? Porque hay una suerte de resistencia por parte incluso de los mismos beneficiados. Es lógico que la derecha se resista, porque la derecha se da cuenta que no es lo mismo un sistema de poder sin pobres, sin indigentes, que un sistema de poder con la mitad de la población hundida en la pobreza. Ahora,
¿Es justo o no es justo resolver esta cuestión? Nosotros decimos que no solo es justo, sino que si pensamos que ese 12,5 del PBI es parte de la herencia que hemos recibido de todas las generaciones anteriores, de todos los siglos de la humanidad que nos han permitido llegar a este estadio civilizatorio. Es decir, que hay una herencia, que es una herencia que no tiene alguien que la pueda reclamar para sí y que por tanto es una herencia difusa y que le pertenece a toda la humanidad. Nosotros no solo estamos diciendo que es justo, sino que estamos diciendo que hasta aquí se le ha quitado esa herencia difusa al pueblo justamente para concentrar la riqueza en los sectores más acomodados de la sociedad. Es decir, esto lógicamente que lo hemos desarrollado en un libro y merecería un desarrollo aún superior, pero si esto se está haciendo en la Biblioteca Nacional y ahí hay más de 900.000 libros, bueno, es una parte representativa de lo que nosotros llamamos herencia difusa, el conjunto de los conocimientos, ideas, herramientas, habilidades que se fueron construyendo en todos los siglos anteriores y que nosotros heredamos y que en definitiva este beneficio termina siendo apropiado por una minoría. Por lo tanto, nosotros creemos que es absolutamente justo. Bueno, en un momento nos dijeron, sí, es justo, pero no hay presupuesto. Bueno, aquí también me gustaría hacer una pequeña aclaración que tiene que ver con cómo se elabora un presupuesto. Nosotros creemos que en realidad el presupuesto se empieza a elaborar a partir del ingreso básico universal. Quiere decir que es probable que haya que hacer recortes en algunas otras áreas, pero lo que no se podría hacer recorte de ningún tipo es sobre un ingreso básico que va a estar destinado a la alimentación, a la salud, a vivir con un mínimo de condiciones dignas para el conjunto de la población. Por tanto, la excusa de que no hay margen presupuestario es una excusa que no resiste el menor análisis. Por otra parte, si nosotros estamos hablando que virtualmente el 40% de la economía argentina está en la informalidad, es decir, no paga los impuestos, si estamos hablando de que a través de nuestros puertos se evaden miles de millones de dólares que se contrabandean, etcétera, etcétera, es indudable que se trata de un problema de voluntad política para poder implementarlo. De manera tal que nosotros creemos que efectivamente, y conforme lo indican los tratados internacionales que la Argentina ha incorporado en la reforma constitucional de 1994, esto se puede implementar de manera progresiva, de manera que no hay por qué llegar a la universalidad de un día para el otro, sino que se puede avanzar progresivamente en el marco de un plan donde en un tiempo determinado efectivamente se llegue a la universalidad. Como todos sabemos, estamos frente a un machacar constante de una derecha que permanentemente está diciendo que todos los problemas de la Argentina se deben al gasto público. Y alguien podría decir, bueno, pero si le vamos a agregar, aunque no sería el total, porque algunos podrían ser
reasignación de partidas, pero si 12,5 puntos del PBI van a incorporarse al gasto público, esto es insostenible. Bueno, quiero decir que el gasto público de esta medida es cero. Y me explico con mucha claridad. Si el Estado toma 100 pesos de la sociedad y le devuelve 100 pesos a la sociedad, indudablemente que no hay gasto público, porque devuelve a la sociedad el 100% de lo que recibe. ¿Por qué? Porque además, en un sistema como el que estamos proponiendo, donde hay un número que emerge todos los meses y se asigna a cada uno de los argentinos residentes en el país, es indudable que no se necesita ningún tipo de burocracia. Podríamos decir que con un voluntario que apriete un botón y que dispare esta asignación a todos los habitantes, estaría resuelto. De manera que no hay ningún tipo de gasto, no hay gasto en burocracia, no hay gasto de ninguna naturaleza. Nadie tiene que controlar si la persona tiene trabajo o no tiene trabajo, si está enferma o no está enferma, si vive en La Quiaca o vive en La Pampa. No tiene que demostrar nada, es incondicional. De manera tal que quedaría absolutamente descartada la idea de que esto es gasto público. Simplemente esto es una reasignación de los recursos y lógicamente que se podría sostener, y eso sería verdad, que en ese 12,5 algunos aportarían más a ese fondo, que serían los sectores más ricos, los sectores más acomodados, y otros aportarían menos, que son la mayoría de los sectores populares, y que se verían beneficiados los sectores populares en detrimento de los sectores más ricos. Bueno, de la misma manera que los sectores más ricos permanentemente, a través del manejo de los precios, se ven sistemáticamente, y acá se lo ha planteado con muchísima claridad, cómo se va concentrando la riqueza a través de los procesos de formación de precios, donde los precios efectivamente suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Bueno, de esta manera nosotros por lo menos vamos a amortiguar esa situación, vamos a mitigar esa situación y vamos a lograr que en la Argentina podamos erradicar la indigencia y la pobreza. Es muy importante el concepto de universalidad. ¿Por qué? Intuitivamente ya lo han dicho algunos dirigentes. Cuando se hacen políticas focalizadas, lo que va a ocurrir con esas políticas focalizadas es que alguna gente va a entrar en esa zona y luego va a ser un cálculo económico esa gente. Y esto que les estoy contando no es teoría, lo pude verificar recorriendo el país. Si una persona tiene un plan focalizado porque es pobre y que lo pierde si tiene un ingreso porque ha dejado de ser pobre con ese ingreso y por tanto le sacan el plan, esa persona está haciendo el cálculo si efectivamente va a tener un ingreso importante en el trabajo que va a tomar, si va a tener estabilidad en ese empleo, si ese empleo tiene mejores condiciones que las que le va a otorgar el plan, que ese plan acompañado por changas en negro en la informalidad le van a permitir una subsistencia que no lo terminan de sacar de la pobreza, pero va sobreviviendo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que va ocurriendo es que los planes sociales focalizados son multiplicadores de pobreza y además tremendamente injustos, porque en el mismo barrio termina
teniendo un ingreso equivalente a aquel que trabaja que aquel que no va a trabajar. Entonces genera una rispidez entre unos y otros fruto de la injusticia. Como el ingreso básico universal es incondicional, lo que va a generar es la posibilidad de que todo ingreso extra que pueda lograr la persona, la familia, y lógicamente lo lleve hacia umbrales muy superiores que el límite de pobreza, no va en detrimento de su ingreso. Y esto, cuando la gente lo perciba, va a significar que ese sector social que Vizcay planteaba hace un ratito, que tiene que ver con la economía social, probablemente se dispare en la Argentina y sea uno de los motores del despegue económico para el país. Quiere decir, y con esto voy cerrando, que yo creo que hay razones sociales y humanitarias para un ingreso básico universal, pero también hay razones morales que nos compelen a la realización de esta medida en el cortísimo plazo, pero también hay razones económicas que le permitirían al país no solo mejorar el estándar de vida del 100% de la población, porque esto tiene la virtud de no generar detrimento en ningún sector de la población, es decir, que no es para mal de ninguno, sino para bien de todos, sino que además tiene razones económicas y que esas razones económicas se van a ir notando en el mediano y largo plazo, pero que son imprescindibles para ir sacando a la Argentina del atraso y el estancamiento en el que estamos hundidos desde hace tantas décadas. Para quienes militamos en política desde hace más de 50 años, nos resulta casi una situación de horror pensar que cuando nosotros nos incorporamos a la política para poder justamente erradicar ese 5 o 6% de pobreza que teníamos en el país, para terminar justamente con una sociedad injusta, hayamos visto, a través lógicamente de un modelo que se fue imponiendo a sangre y fuego durante un tiempo, pero a través de una dura batalla político, cultural, económica, ideológica, se ha ido imponiendo al punto de habernos arrastrado a estos números que nos muestra el INDEC del 39,2% de pobres y de virtualmente 4 millones de compatriotas que no alcanzan a tener un ingreso, 4 millones de